a través de esa boca prestada a este varón. Y que lo use para la honra de su gloria, hermano. Porque tenemos que darle la honra y la gloria, el honor y la alabanza al Todopoderoso. Porque la gloria no es de ningún hombre, ni de ninguna mujer. La gloria, el honor y la alabanza es del omnipotente, del omnipresente, del omnisciente. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Bendiga a mi hermano, Padre Santo. Bendígalo, Padre Santo, y llévelo siempre en sus caminos y en sus sendas de amor, Padre. Y guíelo y diríjalo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dios le bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, hermanas. Son todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 19. Versículos del 1 al 10. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, derrama bendición sobre tu casa, Padre. Dios mío, que sea tu palabra, Señor, siendo manifestada, Padre, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Padre, sea produciendo en nosotros, Señor, ese amor de Cristo, Padre. Dios mío, Dios, bendice a tu pueblo, Padre, toda enfermedad, Señor, todo pecado, Padre amado, Señor, llévalo. En el nombre de Jesús, Señor, quita todo temor. Padre amado, Señor, bendice a tu iglesia, Padre. Sana toda enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Guarda a tu pueblo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre Santo, Señor. Padre, que cada persona aquí reunida, Señor, esté delante de ti el día que Cristo venga, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. En Lucas 19, del 1 al 10, dice la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Vivimos en tiempo, hermano, hermana, en que la iglesia del Señor, el mundo y trágicamente la iglesia del Señor, no saben la diferencia del carácter de la persona en Cristo Jesús, de usted y de mí en Cristo Jesús. El carácter en Cristo, se llama la prédica de este día, el carácter en Cristo. Vemos aquí a Zaqueo, que era judío. Dice la palabra del Señor que él era un publicano. Publicano era la persona que el imperio romano apuntaba, señalaba para cobrarle los impuestos al pueblo. Esa persona era una persona odiada por el pueblo. La persona que llegaba a cobrarle los impuestos decía: necesitas darle esto al César. Y el problema aquí que él era un judío igual que el pueblo. O sea que la persona se constituía en enemigo del pueblo judío. Y no dice la palabra que no solamente era un publicano, sino que era el jefe de los publicanos. No solamente era malo, sino que era el jefe de los malos. El que llegaba a cobrarle el dinero al pueblo. Pero mire que cuando este hombre es impulsado
en su corazón para ir a buscar a Jesús, quiere tener un encuentro con Jesús, siendo malo, igual que nosotros, ¿verdad? Un día el Señor nos impulsó a buscar a Cristo. Y viene aquí, tiene un encuentro con Jesús. Tiene un encuentro con Jesús. Y mire lo que pasa cuando esta persona tiene un encuentro con Jesús. En el versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hermano, la razón por qué este hombre era un publicano no era porque era bueno, no era porque tenía un problema de algo. La razón por qué este era publicano era porque le gustaba el dinero. Esa es la razón por la que estos hombres se caracterizaban por quitarle más de lo que debían a la gente y se hacían ricos ellos. Ese es el problema de estos hombres. Juan, hablando de esto, les dijo a los que le llegaron a preguntar, le dice: si a ustedes les han dicho esto, ustedes tienen que quitarle lo que es debido. No le anden quitando de más al pueblo. Le dijo Juan a estas personas. El problema de estas personas es que tenían un amor por el dinero. Pero cuando Zaqueo tiene un encuentro con el Señor llega a la raíz del problema de nuestro corazón. Y Zaqueo, ese día que tiene ese encuentro con el Señor, dice: yo devuelvo la mitad de mis bienes. Y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es lo que tiene que ocurrir en una persona que se encuentra con el Señor. Tiene que haber un cambio radical en su vida. En cada persona que se encuentra con el Señor tiene que haber un cambio radical en sus corazones. Eso es lo natural. Eso es lo que tiene que fluir. Al árbol de naranjas no le tiene que usted predicar para que produzca naranjas. El árbol de naranjas produce naranjas. Eso es lo natural. Eso es lo que sale sin que usted le diga nada. Y eso es lo que ocurre cuando una persona tiene un encuentro con Cristo Jesús. Su carácter cambia. El carácter de la persona, lo que hay en el corazón de la persona tiene que cambiar. Vuelvo a decir, hoy día vivimos un tiempo en que la iglesia del Señor ha perdido esto. Vivimos un tiempo en que la iglesia del Señor vive de decir: yo soy cristiano. No me diga nada porque yo soy cristiano. Yo confesé a Cristo un día y entonces eso me da excusa para hacer lo que yo quiera, porque yo soy cristiano. Eso no es así, hermano o hermana. Palabra dice aquí que Zaqueo, algo se produce en su corazón. Tiene que haber un cambio en el carácter de la persona. Cuando me digo carácter, es en la personalidad, en su forma de ser. En lo que esa persona es. Hablando de esto, veamos en Colosenses 1:10. Desde el 9 al 10, Colosenses 1 del 9 al 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esto es, mire, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, y dice, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces la palabra dice de que aquella persona que viene a Cristo Jesús, que tiene que agradar al Señor en todo. No basta con decir yo soy cristiano. Hermano, usted y yo no podemos excusarnos en eso.
El andar diciendo que somos cristianos no es nada. Es lo que nosotros producimos. Ahí es donde nosotros determinamos quiénes somos. No lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros producimos. Y dice así, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces está hablando de que cada cristiano tiene que estar produciendo frutos. Tiene que estar produciendo frutos. Usted y yo tenemos que estar produciendo frutos. La iglesia del Señor tiene que estar produciendo frutos. Hoy vivimos un evangelio diferente, hermano, hermana. Un evangelio en que la persona viene a Cristo Jesús, ya es salva y todo está bien. Uno puede comportarse como le dé la gana, puede hacer lo que quiera, porque yo soy cristiano. Y todos nos excusamos en eso. Y hablo generalmente, ¿verdad? Hay que incluirse uno primero en eso. Vivimos un tiempo en que la iglesia está viviendo un evangelio diferente. Veamos eso ahí en Gálatas 1, solo para darle un contexto a eso. Gálatas 1, versículos del 8 al 10. Perdón, 6 y 7. Gálatas 1, 6 y 7 dice. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Mire, para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente, ¿cómo es eso? Esta es la respuesta. No que haya otro, no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Obviamente ahí está hablando de los judaizantes, ¿verdad? Pero esto habla acerca de toda persona o doctrina que se aparte de la palabra. La palabra nos dice de que usted y yo como cristianos, la iglesia del Señor como cristianos que somos, tenemos que estar produciendo frutos. Pero vivimos días en que la iglesia vive como le da la gana. Vive haciendo lo que hacía antes. Veamos que Zaqueo cuando se encuentra con el Señor hay un cambio radical en su vida. Hay un cambio radical en su vida. Él amaba el dinero. Y ese dinero lo llevaba a estar haciendo cosas que no debía. Ese amor al dinero. Pero tiene un encuentro con Jesús y naturalmente el Señor produce en él algo que lo lleva a dejar eso. No, ya no puedo seguir en esto. Le he quitado el dinero a tanta gente, dinero que no debía, tengo que cambiar esto. Dice que dice que iba a devolver la mitad de sus bienes y le iba a devolver a las personas que lo había defraudado, que él había defraudado cuadruplicado. Veamos en Mateo 13:8. Entonces dice la palabra que debemos de estar produciendo fruto. En Mateo 13:8, viendo la parábola del sembrador, nos dice eso. Mateo 13, versículo 8 dice, hablando de los hijos de Dios, dice, pero parte, hablando de la semilla, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Mire que cuando la semilla cae en buena tierra, tiene que dar fruto. Eso es lo natural. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Dice, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces aquí está hablando acerca del proceso natural del cristiano. Dice de que la semilla cae. Dice de que da a 30, 60 y a 100. Hermano, esos números no están ahí por casualidad. Eso habla del proceso natural de dar fruto de la iglesia, de usted y de mí.
Vuelvo a repetir, esto no se trata de andar diciendo soy cristiano. Se trata de caminar con el Señor, y cuando uno camina con el Señor hay un proceso natural que debe de ocurrir en cada persona. Y dice ahí de que comienza la semilla a dar a 30. Hermano, cuando la semilla o el árbol comienza a dar frutos, lleva un proceso también. La primera cosecha va a ser pequeña. Eso es lo natural. Se va a dar a 30 por uno. Pero está hablando acerca de que ese árbol está creciendo. Ese árbol va creciendo. Cae la lluvia y empieza a crecer. Y lo natural es que ese árbol está dando frutos. Y lo natural es que va a dar pocos frutos la primera cosecha. Van a pasar algunos años y va a empezar a dar frutos. Ese es el proceso natural. Y sé que va a dar ahí a 30 por uno. Pero a medida que ese árbol va creciendo, dice ahí que va a dar a 60. Y eso está hablando acerca de cuando uno llega a una madurez en Cristo Jesús. Cuando uno llega a una madurez en Cristo Jesús, uno tiene siempre que estar dando a 60. Pero Cristo habla acerca de un 100 por uno. Y eso está hablando acerca del caminar en el Espíritu. Eso está hablando acerca del sumergirse en el río del Espíritu. Cuando una persona es dirigida por el Espíritu. Y eso es lo que está hablando Colosenses. Dice que dar fruto en toda buena obra, en todo lo que hagamos, en todo nuestro caminar. Hermano, lo natural es de que tenemos que estar dando frutos. Uno no puede decir, y estoy hablando de usted y de mí, esto no es para los vecinos, el hermano que no estuvo aquí. Si hubiera estado este hermano, para él era. No, eso es para usted y para mí. Cada uno de nosotros tenemos que estar produciendo. Y no podemos parar de producir. Esto está hablando acerca de una constancia. No, yo produje cuando yo comencé en el Señor. No, eso no es así. Tal vez nuestras fuerzas se van a reducir, ¿verdad? Pero habla acerca de estar produciendo constantemente. Veamos en 2 de Timoteo 1:7. Unos 7 y 8 dice, ¿qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo acerca del don que había recibido él? Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, según el poder de Dios. Hermano, hoy la iglesia vive un evangelio diferente, un evangelio donde dice, no, mire, lo que pasa es que a mí me cuesta. Mire, hermano, no hay problema con que nos cueste, siempre y cuando estemos tratando, siempre y cuando estemos haciendo una lucha. Va a haber oposición para que nosotros venzamos al enemigo, sí. Pero si nosotros estamos luchando, vamos a obtener la victoria en el Señor. Vivimos días en que el cristiano dice, no, yo puedo hacer lo que quiera. Yo tengo una libertad en el Señor. Eso no es así, hermano. Eso no es así. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un cambio. Y dice ahí la palabra, dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Está hablando acerca del espíritu que Dios obra en nosotros para cambiarnos, para transformarnos. Hermano, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nuestra boca tiene que cambiar. Hermano, si nosotros constantemente estamos ofendiendo personas, no, es que yo así soy.
No, eso no es así. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos que estar dando constantemente frutos, cada uno de nosotros. Yo le he dicho muchas veces, antes yo de venir a Cristo, de ser una persona ofensiva, una persona que ofendía constantemente a otros. Y lo sé, entonces tiene que haber un cambio en mí. Así era yo, pero tengo que cambiar. Yo era una persona malcriada, una persona que hablaba y malas palabras, le decimos nosotros los salvadoreños. Decía palabras ofensivas. No, tiene que cambiar. Hermano, eso tiene que ir en disminución y en disminución y en disminución. Al punto en que tiene que cambiar mi manera de hablar. Cada uno de nosotros. No, es que yo ya estoy viejo. No, eso no es así, hermano. El Señor cambia nuestra manera de hablar. Cambia nuestros temas de hablar. Hermano, hay temas que usted y yo no tenemos que andar hablando. Dice la palabra de esto, ni siquiera se oiga entre nosotros. Ese tipo de conversaciones no tiene que estar en nuestra boca. Hermano, nosotros tenemos que estar constantemente produciendo frutos. Ahí habla de un 30. Bueno, aunque sea eso, pero ese no es la meta. Yo tengo que avanzar a 60. Y cuando yo esté en 60 tengo que avanzar a 100. Hermano, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestras emociones tienen que cambiar. Ahí habla acerca de un dominio propio. Hablamos acerca de eso en un domingo, acerca del hombre, dice allá en Proverbios, de que su espíritu tiene rienda suelta. Y dice que va a ser como una ciudad sin muro. ¿Por qué? Cuando el hombre, la persona, no tiene dominio propio, no tiene una rienda a sus emociones, esa persona es una persona inestable. Yo era una persona inestable, una persona de que si alguien me decía, mira, vamos a hacer tal cosa, ok, vamos. No pensaba en las consecuencias. Una persona que alguien me invitaba, vamos a ir allá, vamos, no hay problema. Estoy hablando acerca del mal, ¿verdad? De ir a tomar alguna parte, etc. Una persona que no medía las consecuencias de sus actos. Sencillamente decía sí a todo. Y eso tiene que cambiar en nosotros. Uno tiene que ahora meditar en el Señor. Hermano, cuando uno estaba en el mundo, alguien le decía algo y uno explotaba en un segundo. Alguien nos decía algo y era de encenderse y enrollarse la manga y pelear. Eso tiene que cambiar en nosotros. Allá en El Salvador se ocupa un dicho que le gusta a mi suegro, que es de mecha corta. O sea que en un segundo se enciende y en un segundo deshace. Eso no puede ser en nosotros. Contaba un testimonio, un día iba saliendo de aquí, iba para la casa de mi suegro que está como a unos 5 minutos de aquí. Y en esos 5 minutos un hombre me dijo, hay un par de cosas y se me calentó la sangre. Y precisamente estaba predicando el amor al prójimo. Se me calentó la sangre, pero no le dije nada. Uno dice, es temor. No es temor. Que uno tiene que meditar en el Señor ahora. ¿Cuál es el espíritu que hay detrás de esa persona? ¿Por qué esta persona está buscando pleito? ¿Por qué esta persona está queriéndome decir eso? Es la palabra del Señor que ahora tenemos que orar por nuestros enemigos, ¿verdad? Bendecirlos. Hermano, todo eso tiene que ir cambiando. Hermano, si nosotros no estamos cambiando, hay algo mal en nuestro caminar en el Señor. Tal vez no va a cambiar de la noche a la mañana, pero tiene que ir cambiando. Tiene que ir cambiando. Es necesario que vaya cambiando. Bueno, hace poco me gustó ese mensaje que el Señor me dio acerca de la mansedumbre. Y yo no me había puesto a meditar qué era la mansedumbre. Uno lo lee, ¿verdad? Pero
Hablando de eso, dice que hablaba de Moisés, dice de que Moisés era un hombre manso como no había otro. ¿Y sabe qué es la mansedumbre? La mansedumbre es cuando alguien le hace algo a uno y uno se lo deja al Señor. No muchos de nosotros somos mansos. Alguien nos dice algo y el Señor somos nosotros. Tengo que decir algo más. No, eso no puede ser. Es la palabra del Señor que tenemos que ser mansos. Los mansos heredarán la tierra. Hablando de la salvación, hablando del reino de Dios. El Señor tiene que ir produciendo, tenemos que ir dando esos frutos. No basta con decir, no, el Señor lo va a hacer. El Señor lo está haciendo, pero usted y yo tenemos que estarnos dejando, ¿verdad? El Señor tiene que estar haciendo la obra y uno tiene que estar permitiendo eso. Mis hábitos tienen que cambiar. Hermano, usted y yo tenemos que estar produciendo frutos. Mis hábitos tienen que cambiar. Si yo antes era una persona que tenía unos hábitos que no eran buenos, hermano, dice la palabra del Señor de que el que venga delante del Señor, me parece que en Jeremías, por muy tonto que sea, dice, no se perderá, no se extraviará del camino. Hermano, no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta cuando nuestros hábitos están mal, cuando andamos haciendo las cosas mal delante del Señor. Queremos ponerle excusas ahí. Al Señor no lo engañamos. Muchas veces no nos engañamos ni a nosotros mismos ni a los demás, mucho menos al Señor. Hermano, cuando nuestros hábitos están mal, usted y yo tenemos que cambiarlos. Esos frutos tienen que estar fluyendo en nosotros. Si no están fluyendo, hay algo malo en nosotros. Si nosotros estamos constantemente peleados con las personas, no es que todos los demás están mal. Hay que preguntarnos si soy yo el que está mal. Si voy de fracaso en fracaso en mis relaciones, en mi trabajo, en mis hábitos personales, en mi salud, hay que preguntarnos si estamos haciendo malas cosas. Usted y yo tenemos que estar produciendo frutos, ¿verdad? Hermanos, el carácter en Cristo produce ciertas cosas. Veamos en el Salmo 51:10. El carácter en Cristo produce. Salmo 51:10 dice la palabra: crea en mí, oh Dios, ¿qué dice? Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermano, cuando nosotros estamos queriendo agradar a Dios, tenemos que pedirle esto. ¿Sí? Dios mío, mi corazón es malo. Usted y yo tenemos que llegar a esa realidad. Nosotros somos malos. Tenemos que pedir al Señor que cambie nuestro corazón, que lo limpie, que saque toda esa basura que fuimos acumulando en nuestra vida. Hermano, usted y yo tenemos que saber una cosa: somos malos. El hombre en su naturaleza pecaminosa es malo. Mi hermano Ari leía en Romanos 3, dice que no hay justo ni aun uno. Usted y yo somos malos delante del Señor. Pidámosle al Señor que cambie ese corazón en nosotros, que nos limpie. Que nos limpie. Y dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermano, cuando nosotros queremos andar en ese carácter en Cristo Jesús, tenemos que pedir al Señor que produzca otro espíritu en nosotros, que el Espíritu Santo sea el que vaya haciendo la obra. Hermano, cuando el Espíritu es el que va haciendo la obra, eso va a estar bien hecho. Jesucristo, hablando de eso, dice que el hombre que iba edificando su casa sobre la arena iba haciendo las cosas mal. Cuando ese hombre edificaba sobre la roca, estaba firme. Bueno, usted y yo tenemos que pedirle al Señor que cambie las cosas en nuestra vida, que quite ese corazón que teníamos antes y que ponga uno nuevo, conforme al de Cristo Jesús, y que renueve nuestro espíritu. Veamos ahí en el Salmo 119, versículos 62 al 63.
Tenemos Salmo 119, del 62 al 63, dice: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Compañero soy de todos, podemos hablar de la alabanza más adelantito en el siguiente, dice: compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Hermanos, cuando nosotros andamos en Cristo Jesús, tiene que producir eso en nosotros, amar a nuestros hermanos. Si una persona está en Cristo Jesús, es nuestro compañero, es nuestro hermano en Cristo Jesús. En nosotros tiene que haber un amor por los demás, por la iglesia del Señor. Uno no puede andar en la iglesia del Señor buscándole 3 pies al gato. Uno tiene que andar en la iglesia del Señor viendo cómo amar a su hermano, a su hermana, cómo bendecir, cómo edificar a los demás, no cómo andar viendo cómo destruirlos. Y no estoy diciendo que eso pase en esta iglesia, estoy hablando acerca de los frutos que tiene que haber en nosotros. Cada uno de nosotros tiene que estar, si estamos en Jesús, tenemos que estar viendo cómo bendecir a los hermanos, cómo estar preocupados de los hermanos. Eso es lo que Cristo produce en nosotros. Tenemos que estar viendo la manera de cómo agradar al Señor amando a nuestros hermanos. Amén. En el versículo 97 ahí mismo dice: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Cuando estamos en Cristo Jesús, tenemos que amar la palabra del Señor. Tenemos que meditar en la palabra del Señor. Hermano, no es natural, no es sano no escudriñar la palabra del Señor. Si usted y yo no estamos escudriñando la palabra del Señor, hay algo malo en nosotros. Y este es un autoexamen a nuestra vida. Vuelvo a repetir, el punto de todo esto es que dice Jesucristo, hablando de esto, dice de que cuando nosotros, la semilla ha caído en buena tierra, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, tiene que estar produciendo 30, 60, 100 por uno. No, uno no puede decir: no, yo estoy bien, y no estar en el Señor. No, yo soy cristiano, yo recibí al Señor. Hermano, usted y yo tenemos que estar produciendo. Tiene que estar esto en nosotros. Nosotros tiene que haber una preocupación por meditar la palabra del Señor. Si nosotros no estamos meditando en su palabra, hay algo que no está bien en nuestro caminar. No cuando llega el domingo. No, hermano, ese es nuestro tiempo como iglesia. Usted y yo tenemos que tener un tiempo con el Señor todos los días de nuestra vida. Usted y yo tenemos una relación con el Señor, no con la iglesia primeramente. En el versículo 108 dice la palabra, ahí mismo, el versículo 108 dice: te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Hermano, cada uno de nosotros tiene que estar alabando al Señor. En nosotros tiene que haber una naturaleza para alabar al Señor. Tiene que ser algo natural. Si no, hay algo que no está funcionando bien en nuestro caminar. Hermano, cuando los arbolitos están enfermos, no producen bien. Cuando los arbolitos están enfermos, el fruto sale defectuoso. Cuando el arbolito no está bien, se va secando. Hay algo malo en el árbol, cuando no está ocurriendo lo natural. De eso se trata esta palabra. Cuando nosotros no estamos haciendo estas cosas, hay algo que no está bien en nuestro caminar. Hay algo que está mal, es una señal de alerta, una alarma, que tiene que estar haciéndole a nuestra cabeza de que las cosas no están bien. Y hablamos el domingo pasado: entonces, ¿qué hago? Me alejo de Cristo Jesús. No, eso no es así. ¿No están bien? Señor, ayúdame. Es tiempo de ir a postrarse delante de Dios y pedirle que nos ayude.
En nosotros tiene que haber algo natural para alabar al Señor. Dice ahí, te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Una necesidad de estar alabando al Señor. Amén. Veamos en 2 de Pedro 1. Versículos del 3 al 10. Perdón, del 3 al 11 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes, mire, para que por ellas llegases a ser participantes, usted y yo somos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, usted y yo, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Entonces ahí en el versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Vea que estas cosas no, esa es la diferencia entre las religiones del mundo y Cristo Jesús. Esa es la diferencia, esa es la gran diferencia. Que usted y yo, ocurre lo que ocurre es por el poder de Dios actuando en nosotros, por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Hermano, eso es lo que hace toda la diferencia en esto, de que es el poder de Dios obrando en nosotros. Esa es la razón por la cual nosotros estamos en Cristo Jesús, estamos firmes, tenemos una esperanza firme en el Señor. Y dice: por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, o sea, por Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Para que llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Mire que usted y yo tenemos la naturaleza de Dios en nuestra vida. Hermano, eso no está diciendo que usted y yo somos Dios. No me vayan a malentender, porque hay una doctrina que se mueve en la iglesia del Señor, que hombres perversos han introducido, que usted y yo podemos llegar a ser Dios. Eso es mentira del diablo. Eso es algo blasfemo. Usted y yo no somos Dios. Dice, hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, de que Dios nos ha permitido experimentar esa santidad que proviene de Dios. Nos ha permitido participar de los sufrimientos de Cristo, del Evangelio, acerca del plan que tiene Dios para
la humanidad para esta tierra. Hemos venido a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, de los deseos carnales. La razón por la que hemos llegado a tener eso es porque hemos decidido huir del mundo para recibir a Cristo Jesús, ¿verdad? Vosotros también, mira aquí, poniendo, ¿qué dice ahí? Toda diligencia. Diligencia es un empeño que proviene de usted y de mí, no de Dios. No de Dios. Usted y yo tenemos que poner una diligencia, un empeño. No es Dios el que tiene que poner la diligencia y el empeño. Poniendo toda diligencia por esto mismo, empieza. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, afecto fraternal, lo que estamos hablando, amor al prójimo, y al afecto fraternal, amor. Entonces está hablando de las cosas que usted y yo tenemos que estar haciendo ahorita. Y está hablando va a entrar a hablar acerca de los frutos, pero para llegar a esos frutos usted y yo tenemos que estar diligentes en esto. Usted y yo tenemos que estar preocupados en amar a los demás. No es andarle buscando problemas a los demás, sino que preocupados por el alma, la salvación de los demás. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo ahí. Dice, si nosotros estamos en todo esto, dice en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué dice? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos preocupados en hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros estamos preocupados en cultivar esa relación con el Señor, en cultivar ese deseo que Dios tiene en nosotros, eso no nos va a hacer estar ociosos, andar buscando locuras. Hermano, leía algo de un predicador y dice, la persona que está en Cristo se comporta de una manera irracional. Y yo meditaba en eso y tiene razón el hombre. Cuando uno no está en Cristo, uno se comporta de una manera irracional, anda haciendo locuras. Por eso, por andar prestando oído al diablo, a las cosas que el diablo pone en la mente de las personas. Sí, hay un dicho del mundo, dice que taller del diablo es la mente vacía. Persona que está desocupada en su mente, anda pensando en locuras, viendo qué cosas hacen, para mal, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos preocupados en el caminar del Señor, dice, esto no nos va a dejar estar ociosos y sin fruto, dice. Cuando nosotros estamos concentrados en nuestra relación con el Señor, estamos pensando en las cosas de Dios. ¿Cómo podemos caminar mejor con Él? Pero miren el versículo 9, hablándole a la iglesia, o sea, a usted y a mí. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué pasa? Tiene la vista muy corta, es ciego. Hermano, esa es una advertencia para usted y para mí. Si solo hubiera estado el hermano aquel, la hermana aquel. No, esto no es para los hermanos que no están aquí, esto es para usted y para mí. Es una advertencia para nuestra vida. Hermano, al final de todo, lo que va a contar es que si usted y yo podemos pasar a la presencia del Señor o no. Nuestros hijos, nosotros lo amamos con todo nuestro corazón, con todo lo que tengamos, pero lamentablemente no los podemos meter al reino de Dios. Uno puede enseñarles, advertirles, poner todo un esfuerzo en sus vidas, pero al final de todo es la decisión de ellos. Aquí lo que cuenta somos usted y yo. Y dice ahí, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Hermano, cuando usted y yo dejamos pasar esto, decir, no, yo estoy bien,
La verdad que yo estoy bien. Ahora hay algo que está mal, estamos ciegos. Estamos ciegos. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Estamos dando cuenta de que estamos aquí por misericordia, por el amor de Dios. Y que tenemos que poner esa diligencia en lo que Dios nos está pidiendo. Y miren en el versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, o sea, de nuestro caminar con el Señor y elección. ¿Por qué? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Yo no sabía que no podía caer. Yo no sabía que se podía caer uno de la gracia. Hermanos, eso es así. Y lo vemos en la vida de muchas personas que se cayeron. Se cayeron para no levantarse más. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermano, cuando usted y yo estamos caminando, involucrados en agradar al Señor, no vamos a caer. Pruebas van a venir, pobreza va a venir, enfermedad va a venir, pero no vamos a caer. El punto de todo esto es la salvación de nuestra alma. Ahí no está diciendo usted va a ser rico, usted no le va a faltar salud, no está diciendo eso. Está hablando acerca de la salvación de nuestra alma, de nuestra entrada al reino de Dios. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ese es el secreto del caminar en el Señor. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esa es una promesa, hermano. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay personas que andan, o que andamos, hay veces, ¿verdad?, preocupados si vamos a entrar o no vamos a entrar al reino. ¿Por qué? Porque hay veces andamos en cosas que no debemos. Y dice ahí la palabra acerca de eso, ¿verdad? Cuando estamos involucrados en las cosas del Señor, vamos a caer jamás. Vamos a andar siempre teniendo esto. Esta dice amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Para ir finalizando. En Mateo 7 del 15 al 20. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pero el árbol malo, oiga, el árbol malo da frutos malos. El árbol malo da frutos malos. Esa es una regla. El árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Esa es una regla. Todo árbol que no da buen fruto, dice, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, hablando de esto, Cristo Jesús decía ahí en la parábola, dice de que cuando la semilla cae en buena tierra va a dar fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. A 30 está dando fruto, a 60 está dando frutos, a 100 por uno es cosa seria. Pero está dando frutos, todo está dando fruto. Pero cuando las cosas están mal, el fruto da frutos malos. Esa es una regla. El fruto está dando frutos malos. Ese es el producto del carácter en Cristo o sin Cristo. Hermanos, el árbol naturalmente va a dar frutos. Va a dar frutos, ya sea una naranja, no le tiene que usted estar predicando si puede dar naranjas. Va a dar naranjas. El de mango va a dar mangos. No le tiene que usted estar diciendo nada, eso es natural. Está produciendo. Si un árbol no produce, hay algo malo. Hay algo malo. Jesucristo una vez pasó por un higo.
Y buscó frutos y no había. Y le dijo, nunca más salga más fruto de ti. Sé que en la tarde ya las raíces se habían secado de ese árbol. Ese es el caminar en Cristo Jesús, hermano. Usted y yo tenemos que estar dando frutos. No basta sencillamente con decir yo soy cristiano. Eso no es así. Eso no es así. Usted y yo tenemos que estar dando frutos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Pongámonos de pie.